Hola, muy buenos días a todos. Estamos a 4 de julio. Esto quiere decir que estamos en el verano. Y el verano es bueno por muchas cosas. ¿A que sí? Bueno, ¿por qué? Porque vamos a la piscina, vamos a la playa, los espetos. ¿Qué otras cosas? El aire acondicionado, aquí en Sevilla. Pero el verano es bueno en Parque Este porque tenemos la serie del verano. Cada verano programamos unos contenidos, una enseñanza que llamamos la serie del verano en Parque Este, y en este caso vamos a acercarnos a las enseñanzas de Jesús. No sé vosotros, pero yo siempre que me acerco y leo los evangelios o leo enseñanza que sale de la boca de Jesús, siempre hay ahí un aprendizaje, siempre hay ahí muchísima bendición. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por supuesto, pero las palabras de Jesús siempre reconfortan, siempre animan, siempre bendicen a aquellos que las leen y que las conocen. Por lo tanto, vamos a, como decía antes, a lo largo de este verano, vamos a estar en otra cosa buena del verano, que es poder aprender de una nueva serie que se titula Parábolas, las parábolas de Jesús. Mira, Jesús es una persona singular por muchas cosas. Cuando vamos al Jesús de la Biblia y descubrimos al Jesús de la Biblia, descubrimos que estamos ante alguien completamente diferente y distinto del resto de los hombres de la historia, de las mujeres de la historia. Es singular Jesús por muchas cosas, y una de ellas es por lo que enseñaba. Jesús, entre otras cosas, enseñaba con frecuencia. Se reunía de multitudes y enseñaba, como vamos a ver ahora, a esas multitudes. Pero un aspecto singular también de esa enseñanza de Jesús es que lo hacía de una manera muy comprensible para la gente que le escuchaba. Lo que la Biblia enseñaba por parábolas, Aparte de todo lo que podemos aprender de esta serie, una de las cosas buenas que podemos aprender es a intentar imitar a Jesús cuando tratamos de compartir el Evangelio con otras personas y utilizar los métodos que él utilizaba para que la gente pueda entender lo que estamos tratando de decir. Eso siempre es un reto, y Jesús, como siempre, también es el modelo de cómo debemos enseñar y de cómo podemos compartir aquello que queremos compartir, que está en nuestro corazón. Por lo tanto, como decía, es peculiar Jesús, singular, porque enseñaba y lo hacía por medio de parábolas. De hecho, la gente que le escuchaba decía de él: jamás hombre alguno ha hablado y ha enseñado como este hombre habla y enseña. O sea, podían notar la diferencia tan extraordinaria que se daba entre una manera de enseñar y la manera de Jesús de enseñar. Jamás nadie ha hablado como este hombre habla. ¿De acuerdo? Los evangelios, cuando miramos los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, luego está Juan, pero Mateo, Marcos y Lucas recogen muchas parábolas de Jesús, Juan no. Mateo, Marcos y Lucas sí, porque Juan es un evangelio completamente diferente, con otra intención, pero los evangelistas siempre nos dicen que Jesús enseñaba y lo hacía a través y por medio de las parábolas. Mira, vemos aquí un relato que vamos a intentar estar allí. Voy a leer este relato de los evangelios y vamos a intentar estar allí en medio de esa multitud, ¿de acuerdo? Dice lo siguiente. En Marcos capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿De acuerdo? Estamos en la playa, estamos en el mar, ahí. Y se reunió alrededor de él muchísima gente. Tanto que entrando en una barca, o sea, de tanta gente como había, tuvo que subirse en una barca que había allí y se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Imaginad la escena, ¿no? Jesús está a orillas de la playa, quizás sus pies se están mojando en el agua, pero la gente se va agolpando en torno a su persona porque saben quién es Jesús y que tiene cosas importantes que decir, pero es tanta la gente que Jesús tiene que buscar un lugar desde donde poder hablar a toda esa multitud que se había reunido ahí en la playa para escucharle. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía: oíd. ¿De acuerdo? O sea, ya está diciendo la gente, reclamando la atención de la gente sobre lo que va a decir: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Qué bonito, ya sabéis, y viene la parábola del sembrador. Mirad la imagen.
Ahí a orillas del mar, Jesús en una barca, la multitud escuchando, reclama la atención de la gente y en lugar de empezar a hacer una disertación teológica acerca de temas teológicos, el sembrador salió a sembrar. Podéis imaginar que toda la atención de la multitud ya estaba con él. A ver, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hacía con frecuencia, enseñar por parábolas. ¿Qué es una parábola? El significado de la palabra parábola es poner al lado de. Para es poner al lado de. Una cosa, una circunstancia de la naturaleza. Jesús toma el ejemplo de una higuera, por ejemplo, y entonces extrae una enseñanza sobre la higuera. Toma un ejemplo de los lirios del campo, los pajarillos, ¿de acuerdo? Toma el sembrador que sale a sembrar, la semilla de mostaza, ¿de acuerdo? La levadura, que se usaba en todas las casas porque el pan se hacía en las casas. Y coge una escena de la vida cotidiana o de la naturaleza para ponerlas una al lado de la otra y extraer una lección espiritual de esta comparación. Así que coge una verdad conocida y la pone al lado de otra, ¿de acuerdo? Y extrae una aplicación personal para cada uno. Alguien dice que las parábolas son una historia terrenal de la vida, de las circunstancias de las personas, con un significado celestial. O sea, te proyecta ese ejemplo a algo que está por encima de que el sembrador salió a sembrar. Aquí hay algo que está por decir que es extraordinario y te proyecta hacia algo mayor, hacia una enseñanza celestial. El método de la parábola causaba tal impacto en la imaginación de la gente, y esa es la intención también, usar algo, porque olvidamos las cosas rápidamente, y Jesús utilizaba este método porque causaba una impresión tremenda. Cuando dice el sembrador salió a sembrar, en todas las mentes de las personas que estaban escuchando ya estaban viendo al sembrador sembrando, ¿no? ¿A que sí? O sea, es una manera en que inmediatamente acapara tu atención, ¿de acuerdo? Y la dirige en una dirección determinada. Así que estas parábolas hacían que se fijara la enseñanza en la mente de la gente, en la memoria de la gente, de tal manera que fuese fácil de recordar, que fuese fácil también de enseñar y también que fuese fácil de practicar. Esa es la intención. O sea, es un método que deberíamos aprender, que la gente pueda fácilmente recordar, que la gente pueda fácilmente también aplicar de lo que estamos tratando de decir con esa comparación, con ese ejemplo, ¿de acuerdo? Así que tenemos muchas parábolas, vamos a ver algunas de ellas. Ahora, bueno, vamos a verlas todas, pero no una exposición de todas, sino vamos a ver las que aparecen en los evangelios, pero decir que hay tres grandes grupos de parábolas. Cuando vamos a los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, como decía, recogen parábolas de Jesús, ¿de acuerdo? Ya lo estáis viendo, ¿no? Ya ha habido la atención, se ha ido para allá. Este es el impacto que tiene una imagen. Ya no importa lo que estoy diciendo, ya estáis mirando el cuadro, ¿no? Pero mirad, hay tres grupos de parábolas, Mateo, Marcos y Lucas, y en Mateo 13, 20, 21 y 22 se hablan de las parábolas de Jesús. En Marcos 4, en el capítulo 4 de Marcos se recogen parábolas de Jesús, y en Lucas 8, 15 y 16 aparecen también parábolas de Jesús. Algunas parábolas se repiten en otros evangelios y otras no, como la que vamos a ver hoy, que solamente aparece en el evangelio de Mateo. Pero bueno, vamos a ver aquí todas las parábolas que yo he estado encontrando después de haber estado investigando. Cuando vamos a un estudio de las parábolas, la mayoría de las veces aparecen solamente 30. ¿Por qué? Porque se recogen las más importantes, ¿no? Aquellas que conocemos más. Pero hay un montón de comparaciones, ¿de acuerdo?, que son también parábolas. ¿Os acordáis cuando Jesús quiere enseñar a los discípulos sobre la humildad? Dice que cogió a un niño y lo sentó sobre su rodilla. El que no se hiciere como un niño, eso es una parábola, porque está cogiendo algo de la vida, ¿de acuerdo? Y está extrayendo una verdad espiritual. Por lo tanto, cuando analizas todas las comparaciones que hace Jesús en los evangelios, encontramos casi 60. Casi el doble de los que normalmente aparecen en las listas, y muchas de ellas son sumamente interesantes. Son parábolas que son muy cortitas, cuando Jesús dice, mirad los lirios del campo, ya está, todo el mundo se está imaginando una explanada allí de lirios, ¿no? Y mirad, aprended de ellos, no os afanéis por vuestra vida, por lo que habréis de comer, mirad los lirios del campo, que no se preocupan, ¿no? Y Dios les viste así.
¿De acuerdo? Eso también es una parábola y habitualmente no aparece en las listas de las parábolas. Pero bueno, vamos a ver algunas de estas. Vamos a ver 15 de las 60 que hay. Luego, si vemos que hay aceptación de la serie, a lo mejor seguimos, porque va a ser muy interesante, pienso yo. Entonces, sí que podemos ver también que las parábolas están distribuidas, y esto es muy importante, por temas. Por lo tanto, si analizamos, eso no lo vemos en los evangelios porque aparecen las parábolas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ¿cuáles son los temas que enfatizaba Jesús a través de las parábolas? Yo creo que a través de las parábolas podemos considerar y entender cuáles son los énfasis de lo que Jesús está enseñando y quiere enseñar a la gente que le escucha. ¿De acuerdo? Y cuando entonces hacemos un estudio comparativo de una con otra y tal, vemos que hay esos temas, y mira, y los vamos a mencionar. Se habla mucho en las parábolas del reino de Dios, qué es y cómo funciona, cómo crece el reino de Dios. Se habla mucho del servicio que le debemos al Señor, de la oración, el amigo inoportuno, ¿os acordáis? Aquel que viene por la noche llama, ¿de acuerdo? De la oración, el amor al prójimo, el buen samaritano, la humildad, la actitud que tenemos que tener ante la riqueza, el amor que Dios tiene por los perdidos, y hay 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, o lo que conocemos por el hijo pródigo. La vigilancia del cristiano ante la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo, el fruto del cristiano, la higuera estéril, y por sus frutos los conoceréis, cómo el cristiano ha de dar fruto, el juicio de Dios, la gratitud de los redimidos, la vida después de la muerte. ¿Os acordáis? El rico y Lázaro, que mueren los dos y uno va a un lugar y otro va a otro. ¿A dónde vamos cuando morimos? La vida después de la muerte, el rechazo del Hijo de Dios, los labradores malvados, la puerta estrecha, los niños que juegan en la plaza, resolviendo los problemas. Dice, mira, mejor que resuelvas los problemas antes de que vaya al juicio, porque si no, como vayas a juicio sin haber resuelto el problema, después probablemente sea peor el castigo que vas a recibir. O sea, resolviendo los problemas antes de ir a juicio, lo que cuesta seguir a Cristo, el valor que le damos a Dios, la falta de perdón, el Dios bondadoso, el tradicionalismo de los fariseos, la importancia del hacer, los 2 cimientos. El que me oye estas palabras y las guarda, le compraré a aquel que edifica su casa sobre la roca, ¿de acuerdo? La importancia del hacer, el testimonio del cristiano, el descanso en la provisión del Señor, las aves del cielo, los lirios del campo, la crítica, aquello de mira la paja, no mires la paja, la viga la paja en el ojo del otro cuando tú tienes la viga en el tuyo, la crítica, el mal que está dentro de nosotros, aquello que contamina al hombre, ¿de acuerdo? Y Jesús y Satanás, o sea, aquello de atar al hombre fuerte, etcétera. Bien, si notáis, ¿cuál es el tema que más enfatiza Jesús? Por las parábolas que menciona, que toca. El reino de Dios. O sea, es que Jesús viene a establecer un modelo completamente diferente, ya lo vamos a ver, y viene a hablar del reino de Dios que se había estado anunciando, que ya se ha acercado, que ya está aquí entre nosotros. Por lo tanto, la importancia que tiene el reino de Dios. Y ahí encontramos, en ese énfasis sobre el reino de Dios que es y cómo funciona, pues el sembrador, la semilla de mostaza, que es una cosa muy pequeñita en principio, pero que crece hasta hacerse grande. Así es el reino de Dios. Empezó con 12 discípulos y mirad, se fue extendiendo por el mundo. La levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, el trigo y la cizaña, la red y el crecimiento de la semilla. O sea, este es un misterio. Un sembrador sale a sembrar, pone una semilla, se va a su casa, no tiene que hacer nada más. Ya hay una ley universal que cuando la semilla está en contacto con la tierra, eso germina y crece, ¿de acuerdo? Así funciona el reino de Dios. No lo podemos explicar, pero funciona como una semilla funciona. Bien, entonces, yo creo que Jesús lo que está haciendo aquí es eso, introducirnos en el reino de Dios, y menciona varias parábolas, y vamos a empezar con la primera, el valor que debemos darle al Evangelio, a la persona de Jesús y al reino de Dios. Aquí hay 2 parábolas que pretenden que valoremos aquello que hemos encontrado. El tesoro escondido, es el tema que vamos a hablar hoy, ¿de acuerdo? Y la perla preciosa, ¿de acuerdo? Un buscador de perlas que está buscando la mejor de las perlas, y cuando encuentra la preciosa, la mejor de todas ellas, se desprende de todas las que tiene porque no tienen comparación con aquella que ha encontrado para poder tener una sola. Entonces, lo que Jesús está haciendo con estas 2 parábolas, la primera la vamos a ver hoy, el tesoro escondido, es que valoremos aquello que hemos
recibido. Vamos a ver ahora sobre eso, ¿no? Pero la parábola como he dicho, del tesoro escondido lo que pretende es cómo es el reino de Dios, cómo crece y el valor que debemos darle a eso, el valor que debemos darle a eso. Vivimos en un tiempo en que no valoramos las cosas. Cuando uno no valora una cosa, no la disfruta. ¿A que sí? Y no se entrega a esa cosa. Cuando uno valora una cosa, la cuida, la protege, ¿me entendéis? Cuando uno desprecia aquello que es valioso, no está por eso. Vamos a ver ahora todo lo que podemos aprender de esta parábola. Por lo tanto, vamos a ir a la parábola del tesoro escondido, que solo, como decía, aparece en Mateo 13:44. ¿Por qué no aparecen los demás libros? Porque muchas parábolas se repiten. Mirad, Mateo es escrito a los judíos. Jesús es un tesoro que los judíos no apreciaron. Era un tesoro para ellos, era el Mesías, y no lo apreciaron como tesoro, lo despreciaron. Y por eso aparece aquí esta parábola, el tesoro escondido, porque muchos judíos no disfrutaron del tesoro. Y ya tenemos aquí parte de la interpretación del pasaje. Pero vamos a ir a Mateo, capítulo 13, versículo 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por eso, y por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Como decía, aparece solamente aquí, y Jesús pretende enseñar a los judíos acerca de lo que es el Evangelio, el reino de Dios, y cómo ellos lo valoran o no lo valoran, lo reciben o lo desprecian. Mira, esta parábola, cuando leemos, he dicho que hay grupos de parábolas que están seguidas, está entre la parábola del trigo y la cizaña y la perla de gran precio. Es muy interesante también para entender bien lo que Jesús está tratando de decir, porque muchas parábolas surgen como consecuencia de algo que ha pasado. ¿De acuerdo? Entonces, ver el contexto. ¿En qué contexto Jesús pronuncia esa parábola? Aquí está mencionando una serie de parábolas y esta parábola, como he dicho, está entre el trigo y la cizaña, y también después de esta parábola del tesoro escondido, si vamos a Mateo, habla de la perla de gran precio. Dos cosas de valor que deberíamos apreciar. Pero nos vamos a centrar ahora concretamente en el tesoro escondido. La semana que viene veremos la perla de gran precio. Mira, Jesús podía haber puesto otros ejemplos para tratar de ilustrar lo que es el reino de Dios. Hay muchas maneras y muchas formas de poner un ejemplo o de tratar de ilustrar o de enseñar qué significaba lo que él traía al hombre y al mundo de su tiempo. El valor que tiene eso para la gente de su tiempo. Y también el valor que debe tener eso para nosotros. Podía haber utilizado otros ejemplos, pero escogió un tesoro que alguien encuentra. Bien, en la mentalidad de aquel tiempo, y también yo creo que en la nuestra, porque somos iguales, ¿no? Lo mejor que le podía pasar a una persona era que le tocara la lotería, el Euromillones, ¿no? Que pudiera encontrar un tesoro. Y sigue siendo igual, o sea, cuando tú piensas, bueno, ¿qué es lo mejor que te podría pasar? ¿No? Salimos por ahí a la calle con un micrófono, ¿qué es lo mejor? Pues que me tocara el Euromillones, que me encontrara con alguien, con un tesoro. En aquel tiempo eso era lo mejor que le podía pasar a una persona. ¿De acuerdo? Encontrar un tesoro. ¿Y qué puede ilustrar mejor lo que Jesús va a decir que a través de algo que es lo mejor que puedes encontrar? ¿De acuerdo? Y al encontrarlo, esto que has encontrado causa en ti la mayor alegría, porque vamos a ver que el descubrir, el encontrar ese tesoro, trajo a él gran alegría. O sea, se gozó por ello, dice. ¿Qué es aquello que yo podría encontrar que me trajese la mayor alegría? ¿De acuerdo? En este caso, a veces la riqueza, en lugar de traer alegría, lo que traen es conflicto, ¿no? Pero bueno, en un sentido, a las parábolas tampoco se les puede, quiero decir, no podemos encontrar sentido a cada cosa. Hay verdaderas interpretaciones de parábolas que cada cosa intentan... No, Jesús quiere traer una cosa. ¿Qué pasaría contigo si tú encontrases un tesoro? ¿Estarías contento? Sí. Bueno, pues creo que debes estar contento
si el Evangelio te encuentra a ti. O sea, si tú puedes encontrar a Jesús, si tú puedes entrar en el reino de los cielos. Esto debe causar y va a causar en ti gran alegría. Causan el gozo completo. Por lo tanto, debemos valorar aquello que Jesús valora como un tesoro, que es el reino de Dios que se ha acercado a esa gente que le estaba escuchando. Y vamos a ver varias cosas aquí. La primera, la valoración que Jesús hace del reino de Dios. O sea, si yo te preguntara, oye, tú, para ti, el Señor, la Iglesia, las cosas de Dios, el reino de Dios, ¿qué valor le das del 1 al 10? ¿No? ¿Cómo valoras tú aquello en lo que crees, aquello que has encontrado? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo valora Jesús? Dice que el reino de Dios es semejante, es parecido a un tesoro. Por lo tanto, Jesús pasa de cosas de poco valor, como la levadura o el grano de mostaza, de cosas pequeñas que no tienen valor, pero que producen una gran influencia, y pasa ahora a dos cosas de valor, un tesoro y después una perla, que es la mejor y la más cara de todas las perlas. Pasa de lo sencillo a lo grande y a lo valioso, ¿de acuerdo? Es semejante a un tesoro que es escondido. Y no hay, como digo, otra mejor ilustración para transmitir a esa gente que estaba escuchando el valor que tenía lo que Jesús venía a ofrecer y el privilegio que tenían de poder pertenecer a lo que Jesús venía a ofrecer. O sea, ¿consideras un privilegio conocer al Señor? ¿Que el Evangelio te haya encontrado? ¿Hasta qué punto? Para Jesús es un tesoro, es el mejor de los tesoros que podemos encontrar. Y la gente de ese tiempo, como la gente de nuestro tiempo, lo que tenía en la cabeza, que lo más valioso que podía encontrar era la riqueza. Lo más valioso que podía encontrar era un tesoro, pero para Jesús no es así. Es el reino de Dios, es lo que Él viene a ofrecer al hombre en todo tiempo. Es lo más valioso que podríamos encontrar. Lo mejor que nos puede pasar desde el punto de vista del valor que le da Jesús a lo que Él ofrece es eso. Si todavía no lo hemos encontrado, si todavía no has encontrado el tesoro, pues hay un tesoro que Dios tiene para ti. Pues yo todavía no he tenido esa fe o no he tenido esa oportunidad. Bien, el tesoro está ahí para ti, quiere encontrarte, quiere venir a tu vida, quiere que lo disfrutes. Si todavía no conoces al Señor, porque el Señor es el tesoro, que está por encima de todos los demás tesoros materiales, ¿de acuerdo? Y eso para el que todavía no conoce al Señor, puedes disfrutar de ese tesoro, está ahí para ti. Pero también para los que ya son creyentes, yo creo que debemos de valorar eso, porque empezamos a valorarlo en un momento de nuestra vida, siempre suele ser al principio, cuando hemos descubierto el tesoro, pero luego poco a poco esa valoración que hacemos de lo que hemos recibido empieza a desvanecerse. Y por lo que hacemos por el tesoro, demostramos lo que valoramos al tesoro. ¿Cómo puedo yo saber que para mí es importante el tesoro? Bueno, ¿qué estás haciendo por él? Vamos a verlo ahora, ¿de acuerdo? Pero si no conoces al Señor, hay un tesoro que Dios tiene para ti, reservado, y si lo conoces, lo que Jesús quiere con esta parábola es que valores y aprecies el tesoro como Él lo valora. En segundo lugar, dice que es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero alguien lo encuentra, Es, por lo tanto, algo que está en un campo que el hombre que está en ese campo encuentra, halla. Mira, en aquellos tiempos la gente escondía las cosas de valor en vasijas, lo hemos visto, todos los descubrimientos arqueológicos, siempre que hay monedas antiguas, ¿de acuerdo? Pues siempre aparecen en un recipiente de arcilla y la gente pues metía ahí, ¿de acuerdo? Metía ahí sus ahorros y los escondía precisamente en los campos. ¿Por qué? Porque como había tantas amenazas de guerra, pues la gente consideraba que un lugar en el campo que ellos conocían era un lugar más seguro que enterrar ese tesoro en la casa, porque cuando había una invasión, cuando venían los enemigos que saqueaban todo,
iban a saquear la casa e iban a encontrar sus ahorros. Por lo tanto, era una costumbre de aquel tiempo, no existían los bancos, bueno, ya existían de alguna manera, pero la manera en que la gente ahorraba el dinero, guardaba las cosas de valor, era escondiéndolas, ¿de acuerdo?, en el campo, en un recipiente. Pero aquí vemos que este hombre no ha guardado ese tesoro. El tesoro estaba ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se trata de sus ahorros. Seguramente este hombre era un jornalero que araba el campo con sus bueyes. Ya había un historiador, y existe un historiador, se llama Flavio Josefo, que es muy interesante porque recoge una época de la historia, los tiempos de Jesús y antes de los tiempos de Jesús, muy interesante, y él dice que en aquel tiempo ya se escondían las cosas de valor, ante una inminente guerra se escondían en el campo, ¿de acuerdo? Pero también decía que esto muchas veces era inútil y también imposible, porque había gente que eran buscadores de tesoro. Y se dedicaban a eso, también hay ahora, ¿no? Lo vemos la gente con la maquinita esta, ¿no? Buscando por la playa a ver si alguien se ha dejado allí algún euro, algún anillo, todo eso. En aquel tiempo, si la gente, ahora para acabar o coger los ahorros de la gente, tienes que ir al banco. O bueno, tenés que ir a la casa, a ver, mirar en el colchón, a ver si hay algo por ahí, algunos euros. Pero en aquel tiempo, como la gente sabía que la gente metía el dinero y lo enterraba en el campo, pues había gente que se dedicaba a eso, a intentar encontrar el tesoro que estaba escondido. Por lo tanto, decía Josefo que era casi, era una costumbre, pero que había gente que se dedicaba, ¿de acuerdo?, a perforar el campo, a mirar en las casas, ¿de acuerdo?, para saquear el tesoro, el ahorro de esa familia. Mirad, por esa razón Jesús dice en Mateo 6, 19 al 20, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Dice, porque donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Bien, sabemos lo que hacen los ladrones. Los ladrones, ¿qué hacen? Robar. Dice, hurtan, roban. ¿Pero qué es minar? Está ahí, pero a veces no. Minar es hacer un túnel para acceder a un lugar. O sea, como los mineros que hay, la mina, ¿de acuerdo? Entonces, había gente, como decía, que hacían un agujero en la casa para entrar dentro de la casa, ¿de acuerdo? Entonces, minaban, hacían un agujero para acceder a la casa y poder mirar por todos los lugares donde estaban escondidos los ahorros de la gente. Es cavar a través de algo para acceder a otro sitio. Por eso Jesús dice, no hagáis tesoros en la tierra, porque hay gente que se dedica a eso y al final van a minar. Ahora hay otros métodos más sofisticados de quedarse con el ahorro de la gente, ¿verdad que sí? Pero siempre ha habido maneras de sacarte el dinero del bolsillo, ¿de acuerdo? Pero fijaros cómo Jesús ya está advirtiendo de eso. Por lo tanto, dice aquí que más que el tesoro le encuentra a él, más que él, encuentra el tesoro, aquí vemos que el tesoro le encuentra a él. Y esto es muy interesante cuando estamos hablando de lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Entonces dice que el hombre lo halla, pero no porque lo estaba buscando, no lo estaba buscando. Él no está buscando en las ruinas de la casa, no está buscando en el campo, está arando, haciendo su tarea. Él cuando sale ese día a trabajar no está pensando, voy a buscar y a encontrar un tesoro. Eso lo hacían los ladrones, pero él no, él estaba haciendo su tarea. Así que posiblemente trabajaba la tierra, no era dueño de esa tierra, pero el tesoro le sale al encuentro. Y esto es lo que pasa con el Evangelio. El Evangelio nos ha salido al encuentro. Yo sé que muchas veces decimos, yo estaba buscando al Señor, yo tenía inquietudes espirituales, está bien, sí, pero es el Evangelio el que te busca a ti, el que te encuentra a ti, no tú el que lo encuentra. Tú lo encuentras porque Él te ha encontrado a ti primero. El reino de Dios nos sale al encuentro, nos está buscando y quiere que lo encontremos, ¿de acuerdo? Y eso, Dios tiene la iniciativa en esta tarea para encontrarse con el hombre. Dios nos ha hallado a nosotros y eso es un privilegio. O sea, tú de dónde eres, de qué pueblo eres, de qué ciudad eres, de qué país eres. Pensar que tú estás aquí, que tienes el privilegio de conocer a Jesús en medio
de miles y miles de personas que vivían en tu pueblo, en tu ciudad, ¿me entendéis? En tu país. Y estás aquí, eres tú el que ha accedido a ese tesoro. Ese tesoro no es un privilegio, es algo extraordinario, ¿no? Que estemos aquí, que el tesoro nos haya encontrado a cada uno de nosotros. Así que esto es lo que hace el Evangelio. Estamos ahí cada uno de nosotros en nuestra rutina, en nuestra vida, luchando. No estábamos buscando el tesoro, pero este nos sale al encuentro y gasta nuestra vida y nuestra atención. Por lo tanto, es lo que decimos. Jesús lo valora, el reino de Dios nos viene al encuentro, viene a nosotros, y ese encuentro produce gran alegría, debe producir gran alegría. Dice que gozoso por ello. O sea, esto es lo que produce el encuentro de este hombre, gozo en su corazón. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, la palabra gozoso por ello no es gozoso porque había echado un buen día, no estaba gozoso y contento porque va y vende lo que tiene para tener el tesoro. Está contento por el encuentro que ha tenido, que ha encontrado un tesoro. Y ese encuentro le produce gran alegría. Y eso es lo que hace el Evangelio cuando viene a nuestra vida. Eso es lo que hace Jesús cuando viene a nuestra vida, le conocemos, trae alegría al corazón. ¿Estás alegre? ¿Te alegras? ¿Hay alegría por conocer a Jesús, por ser cristiano? ¿Me entendéis? Por estar en la iglesia, por formar parte del reino de Dios. El encuentro produce alegría. La alegría que estás buscando la trae Jesús cuando viene a tu vida a morar en tu corazón. En cuarto lugar, el encuentro del tesoro, aparte de producir alegría, reorienta la vida de la persona. O sea, que como que le da un vuelco. Dice, fijaros lo que hace, dice, lo esconde de nuevo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Si has encontrado algo, ¿por qué no lo coges y sales corriendo? ¿De acuerdo? Pero dice que lo esconde. Lo cual quiere decir que el encuentro produce un cambio tremendo en la vida de este hombre. Reorienta su vida de nuevo. Estaba arando la tierra, esas eran sus expectativas de vida, probablemente al día siguiente volvería a arar esa tierra o iría a arar otro campo, ¿me entendéis? Esa era su rutina de vida, esa era su vida predecible. Pero el encuentro cambia su vida definitivamente, reorienta su vida, cambia su enfoque completamente, su expectativa de vida, su manera de vivir, su alegría, etcétera, lo cambia. Eso fue lo que pasó con los apóstoles. Estaban allí un día pescando, ¿de acuerdo? Haciendo su tarea, hoy va a ser un mal día, hoy parece que no vamos a sacar el sueldo, ¿no? Y ahora viene Jesús y dice, dejadlo todo y seguidme. Os haré pescadores de hombres. Bueno, aquello ¿es un cambio o no? Cuando Jesús llama a alguien se produce un cambio completo en todos los sentidos de la vida de las personas a las que llama. Y entonces pues eso hicieron, abandonaron todo y le siguieron. No es posible encontrar a Jesús, encontrar la verdad y seguir igual que estábamos antes de encontrarla. Esto tiene que producir un cambio. Esto tiene que reorientar nuestra vida en otra dirección. ¿Entendéis? Entonces por eso, ¿qué es lo que hace este hombre? Dice que lo esconde de nuevo. ¿Esto qué demuestra? Pues que actuó con inteligencia. ¿Por qué hizo eso? Porque según las leyes romanas de aquel tiempo, el tesoro pertenecía a la persona que lo encontraba. Así que según la ley romana, él podía coger ese tesoro y llevárselo a casa. Pero según las leyes judías, no. O sea, el tesoro pertenecía al dueño del campo. Ya sabéis, en ese momento, ¿quiénes gobernaban Israel? Los romanos. ¿De acuerdo? Así que para no entrar en conflicto, o sea, es como aquello de decir, o sea, me ha tocado la lotería, pero mejor que no me hubiera tocado, porque ahora tengo un montón de problemas, ahora no sé qué, ya no sé cuánto, ¿entendéis? Entonces, para disfrutar plenamente de aquello que había encontrado y no entrar luego en juicios, ¿de acuerdo? Que nadie le llevara a juicio, porque no, eso me pertenece, no, según la ley romana, ahora vamos al tribunal romano, no, ahora vamos al tribunal judío, no, que es Y el dueño del campo, imagínate, le haría la vida imposible a ese hombre que había encontrado el tesoro. Pues actúa con inteligencia. ¿Y qué es lo que decide hacer? Pues lo esconde. ¿Por qué? Para evitar problemas con unos y con otros. Y quería también, en el fondo, garantizarse un disfrute feliz y tranquilo.
de ese tesoro que había encontrado, que es algo también interesante para aplicar en la vida cristiana. Hay ciertas cosas que deberíamos dejar, actuar con inteligencia para poder disfrutar plenamente de algo que ha venido y que es nuevo a nuestra vida. En primer lugar, actuó con inteligencia. En segundo lugar, actuó con reflexión. O sea, en esa reorientación de su vida, dice que lo esconde de nuevo y eso demuestra que aquí está actuando con inteligencia, como he dicho, y utilizando la reflexión. Porque él podía haber dicho, oye, mira qué bien, un tesoro, y sigue trabajando. Eso hubiera sido, cambia la vida completamente, ese encuentro. Entonces está actuando en esa dirección. Mira, hay mucha gente que desprecia aquello que ha recibido del Señor. O sea, eso pasa, ¿eh? O sea, el libro de Hebreos, en Gálatas, habla de eso. Habéis recibido y ahora os vais a volver de nuevo a las tradiciones antiguas, ¿me entendéis? No apreciar aquello que hemos encontrado. Entonces, reflexiona también, actúa con inteligencia. Y también cambia completamente sus prioridades. Dice que compra aquel campo. Antes de esto, sus prioridades, como decía, eran otras. Pero el encuentro del tesoro y el disfrute del tesoro le llevan a reflexionar sobre lo que va a pasar después, reorienta su vida, reorienta sus valores y sus prioridades. O sea, para disfrutar de esto, tengo que deshacerme de otra cosa. ¿Os acordáis del joven rico? Era muy rico, tenía un gran tesoro. ¿Y qué le dice Jesús? Vende todo lo que tienes. No quiere decir que para ser cristiano uno tenga que desprenderse de sus posesiones. Pero en este caso Jesús sabía que este chico estaba cogido por las posesiones. O sea, su Dios era... Y como Jesús quería liberarle de eso, dice, pues bien, pues ¿quieres seguirme? Vende tu tesoro. ¿Y qué pasó? Que se fue triste porque no estaba dispuesto a desprenderse de su tesoro para disfrutar del tesoro, que era Jesús. Así que aquí está demostrando que está dispuesto a desprenderse de lo que sea con tal de tener ese campo que le da posibilidad de disfrutar de ese tesoro. Así que tenemos que valorar aquello que hemos encontrado, tenemos que cambiar nuestras prioridades para poder disfrutar del tesoro. ¿De acuerdo? Así que no gastemos la vida en cosas que no tienen valor, teniendo el tesoro, el valor por excelencia que es Jesús y sus cosas. Así que hay que actuar en consecuencia, como el joven rico no actuó, porque no estuvo dispuesto, pero como los apóstoles sí actuaron porque dejaron sus trabajos para poder disfrutar del tesoro. Y entonces, esto nos lleva al quinto punto y último punto, que esto reclama el encontrar el tesoro, reclama una entrega apasionada y sin reservas. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Está dispuesto a desprenderse de lo que tiene para poder tener el tesoro. Así que una cosa es encontrar el tesoro y otra cosa es poseer ese tesoro y disfrutar de ese tesoro. Quiero decir, podemos tener el Evangelio, pero que creamos en el Evangelio no quiere decir que disfrutemos el Evangelio. ¿Entendéis? O sea, para disfrutar el Evangelio y para poseerlo, no solamente para tenerlo, hay que entregarnos al Evangelio sin reserva, Y yo, como decía antes, yo digo, bueno, ¿no podía haber cogido el tesoro y haberse ido? Pues no, Jesús pone el ejemplo que para poseer y disfrutar de ese tesoro tienes que desprenderte de lo que tienes. Se desprendió de todo lo que tenía para comprar el campo. Y aquí es como que si Jesús pusiese al ser humano entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Porque
podemos pensar, bueno, ¿no es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo? La perla preciosa es lo mismo. La perla preciosa tiene muchas perlas, pero para disfrutar de la mejor tiene que vender las peores. Pero, Señor, ¿puedo tener las dos? No. Si quieres esto, tienes que desprenderte de lo que ha sido tu tesoro, hasta antes de encontrar al tesoro con mayúscula, ¿me entendéis? Entonces, lo hace Jesús con los discípulos. ¿Os acordáis de aquellos que decían, Señor, sí, déjame, quiero seguirte, pero deja que primero, Señor, tengo un campo, deja que lo... Señor, no. Lo primero debe ser lo primero. Y lo demás tiene que estar en segundo lugar. Pone a la gente siempre Jesús entre la espada y la pared, porque nosotros tratamos de tener un pie aquí y el otro allí. Tengo un pie en el Señor, pero tengo un pie en otro sitio. Dice que no. Si quieres tener un pie aquí, tienes que dejar de tener un pie aquí. O sea, si quieres tener el tesoro, tienes que renunciar a todo lo demás. Bueno, el joven rico estuvo ante esa disyuntiva que puede parecer, como he dicho, puede parecer como que Jesús pone a una persona en esa situación cuando este chico ha dicho que quiere seguirle y que todo lo ha guardado de su juventud. ¿No? Para que seas verdaderamente libre y disfrutes del tesoro, tienes que desprenderte de los tesoros que tú consideras que son tesoros. ¿De acuerdo? Eso de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Como busques las demás cosas por añadidura, no vas a disfrutar del reino de Dios y su justicia. Y cuando buscas el reino de Dios y su justicia, resulta que tendrás todo aquello que tú habías estado buscando, pero sin buscarlo, porque viene de regalo. Así que tenemos que estar dispuestos a desprendernos de lo que eran nuestros tesoros para poder disfrutar del tesoro. Lo cual quiere decir que la máxima ganancia requiere siempre el mayor sacrificio. La máxima ganancia requiere siempre el mayor sacrificio. Esto es una máxima que se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. O sea, si tú no te esfuerzas en la universidad, si tú no te esfuerzas en los estudios, no esperes. O sea, las cosas importantes, las cosas valiosas requieren esfuerzo. No hay nada fácil en la vida, ¿de acuerdo? Y cuanto más valioso es algo, y Jesús nos quiere poner también en esa situación. Esto que tengo para ti, esto no es ganarse la salvación. Esto es disfrutar del tesoro, disfrutar de la salvación. Algunas personas pueden decir, bueno, pues esto quiere decir que, claro, yo tengo que, para comprar el tesoro, pues yo tengo que comprarlo con mis obras. No, lo que Jesús está diciendo, mira, el Evangelio está en tu vida, y el reino de Dios ha venido a ti, pero poseerlo y disfrutarlo, lo disfrutarás cuando estés dispuesto a poner en segundo lugar tus tesoros. Porque es imposible servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Así que siempre estamos en esa disyuntiva. El joven rico y los apóstoles. Yo imagino que algunos dirían que estaba con los reyes allí, pero si este es mi medio de vida, si yo vivo de los peces y tú me dices que deje todo. Eso fue un acto de fe tremendo, ¿eh? Dios no le pide eso a todo el mundo, no tenemos que dejar el trabajo a todo el mundo, pero algunos sí. Pero aún así, ¿no? A la hora de valorar las cosas, ¿tú qué valoras más en tu vida? O sea, tu familia, tu trabajo, ¿entiendes? Tus metas, tus objetivos. ¿Tú valoras realmente el tesoro? Pues para disfrutarlo y poseerlo, ya lo tienes. Tienes que estar dispuesto a poner todo lo demás en segundo lugar. Porque no puedes servir a las dos cosas al mismo tiempo. Este encuentro de ese tesoro requiere de ti una entrega incondicional al tesoro. Así que el hombre demostró que estaba dispuesto a eso, por disfrutar de este tesoro. Hay un ejemplo, que es el apóstol Pablo, que lo evidencia. Dice lo siguiente Pablo: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un ejemplo de alguien que encontró un tesoro y no solamente lo encontró, sino que lo poseyó y lo disfrutó. Así que después de haber militado Pablo en el fariseísmo y la religión, lo que era su vida, cuando encuentra a Jesús, dice, amigo, esto es lo que yo he estado buscando. Todas las demás cosas ahora pasan a segundo lugar.
Cuantas cosas para mí eran importantes, eran para mi ganancia, eran para mi prestigio, eran para mi currículum, ¿me entendéis? Ahora eso no tiene ningún valor porque he encontrado el verdadero tesoro que es Jesús. Así es y va a seguir siendo. En este mundo solamente hay un tesoro, el Evangelio, Dios, las cosas de Dios, que merece la pena disfrutar y poseer. Ese tesoro viene a nuestro encuentro y hemos tenido el privilegio de encontrarlo, por lo tanto deberíamos valorar más aquello que hemos recibido. O sea, yo creo que con frecuencia deberíamos, a veces caminando por la calle, Señor, te doy gracias por haberte conocido, ¿no? Porque ¿qué sería de mí si no hubiese sido así? ¿No? ¿Entendéis? ¿No? Eso deberíamos hacerlo con frecuencia, o sea, valorar aquello que hemos recibido de parte del Señor. Si no valoramos eso, poco vamos a entregarnos a eso. No vamos a estar dispuestos a vender lo que tenemos por disfrutar del tesoro. Por lo tanto, también, en segundo lugar, gózate por eso, porque es el Señor el que ha venido a tu vida y te ha dado ese regalo, y reorienta tu vida a la luz del hallazgo del tesoro. Tiempo, prioridades, dinero, energía, deberían ser reorientadas de nuevo en la dirección del encuentro y también, pues, sirviendo al Señor de una manera entregada y apasionada, porque si esto es lo que Jesús valora, el reino de Dios, y habla, como he dicho más veces en parábolas del reino de Dios, pues deberíamos también valorarlo nosotros. Y Jesús sirvió a ese reino con su vida. Por lo tanto, cuando tú estás sirviendo al Señor en la iglesia, tú estás sirviendo al reino de Dios. Estás contribuyendo a la extensión del reino de Dios. Muy bien, pues ya termino aquí, pero ¿os ha gustado la parábola? Tesoro escondido, el valor incomparable del reino de Dios que alcanza y llega a este hombre sencillo. Y si yo os digo que hay otra interpretación de esta parábola, que el que hará el campo es Jesús, que se ha desprendido de todo para disfrutar del tesoro que somos nosotros. Se desprendió de su gloria, se desprendió de su riqueza, de su posición, para disfrutar lo que él considera un tesoro, que eres tú, que soy yo, que es la iglesia. Así que hizo todo lo que tenía que hacer para poder tener ese tesoro que somos nosotros. Esta es otra interpretación de esta parábola, es muy interesante pensar también en esos términos. Amén. Señor, te damos gracias por esta serie. Danos tú la sabiduría, Señor, para poder extraer todas las verdades preciosas que tú nos quieres transmitir. Señor, queremos que nos hagas más agradecidos, Señor, que esto también tiene que ser por tu gracia, porque si no nosotros despreciamos aquello que tiene tanto valor. Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga con frecuencia esa visión de que somos privilegiados por haber encontrado al tesoro, y el tesoro que es Jesús, y que eres tú, y que es tu iglesia, que es tu reino, que son tus cosas, Señor, y que seamos agradecidos por eso, y que disfrutemos de eso, y que al mismo tiempo entreguemos nuestra vida a la extensión del reino de Dios y su justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.